Se cuenta que la Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó enloquecida en una noche muy fría. Dicen que aparece en lugares donde alguna vez pasó un río. También se dice que es una mujer muy bella vestida de blanco. Otros mencionan que solo se alcanza a ver su silueta que flota. En lo único que coinciden es que siempre que se deja ver, se escucha un largo y aterrador. Sobre el origen de esta leyenda hay varias versiones. Una es la colonial, la cual se basó en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien participó en la conquista del Imperio Mexica. Se cuenta que una mujer de origen indígena era la amante de un caballero español, y cuando ella le pidió formalizar, él se negó porque pertenecía a una alta sociedad. Este hecho se desató la tragedia por la que su alma deambula en pena. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña. Tomó un puñal y los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, cegada por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Minutos después reaccionó y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y emitió el escalofriante grito por el que la identificamos. Desde esa noche no se volvió a saber de ella. Se convirtió en mito. Quienes juran haberla escuchado dicen que deambula por las calles y los parques de la Ciudad de México, además por los canales de Xochimilco. La Malinche. El volcán Malinci, o también llamado Malinche, se encuentra entre los estados de Tlaxcala y Puebla, en México. La historia se remota al México prehispánico. El nombre de la Malinche se le asoció a la trágica vida y muerte de Malinci. Ella era la hija de un cacique, pero al tener su primer hijo varón, el padre la vendió como esclava a los indígenas de Tabasco. Años después, fue obsequiada a Hernán Cortés durante la conquista. Malinci sirvió como intérprete entre los españoles y los indígenas, enseñándole a Cortés las costumbres de los nativos. Ella vivió con Hernán Cortés, del cual tuvo un hijo, lo cual no fue bien visto por los españoles, y años después falleció de causas sumamente extrañas. Al enterarse de esto, sus hermanos indígenas robaron el cuerpo de su preciada Malinci y rápidamente la llevaron a un gran monte Tlaxcala, un monte conocido como Mitlacoyet, y colocaron el cuerpo en una de las cuevas, de la cual nunca más le dijeron a nadie la ubicación. Muchos años después, los indígenas empezaron a apreciar a lo lejos que en la cresta de aquel volcán se formaba la silueta de una mujer dormida, y aseguraron que era la difunta Malinci. Y por si fuera poco, a partir de su entierro, incrementaron las lluvias para las cosechas, y los pobladores de alrededor comenzaron a correr el rumor que era el alma de Malinci, que habitaba en el cerro. Pedía lluvia a los dioses para los habitantes de aquel pueblo. La Condesa de Malibrán, Veracruz. En la ciudad de Veracruz, a principios del siglo XX, se rumoraba entre la gente acerca de algunas cosas extrañas que pasaban en la casa de una mujer que había llegado a la ciudad, acompañada de mucho lujo, y frecuentemente visitaba a una persona que practicaba la brujería, ya que se encontraba desesperada porque no podía tener hijos. Nadie sabía de dónde llegó esta mujer. Se sabía que era la esposa de un conde de la corona española, que continuamente andaba de viaje por periodos largos de tiempo, y el lugar donde vivían era una mansión muy lujosa. Por ese motivo, fue conocida por la gente de la ciudad como la Condesa de Malibrán. La mujer comenzó a llevar una vida libertina,
hacía grandes fiestas y siempre tenía un invitado especial. Generalmente eran atractivos visitantes que encantaban el puerto. Cuando los demás invitados se iban, ella cometía adulterio con su hombre elegido. La leyenda dice que todos aquellos hombres que pasaban la noche con la condesa nunca volvían a ser vistos. Mientras pasaba el tiempo, seguía recurriendo a la brujería y artes oscuras para quitar el maleficio que le impedía dar vida. Pasado un tiempo, la condesa se pudo embarazar y dio a luz un varón. Pero en vez de que se regocijara de alegría, ella se avergonzó en cuanto lo vio, pues su hijo había nacido deforme. Convencida de que su hijo era un monstruo, decidió ocultar al bebé ante la sociedad, mientras ella mantenía su vida de fiestas y lujuria, hasta que un día, su esposo llegó un día antes de lo previsto. Cuando el sirviente abrió las grandes puertas de la mansión, con el mal formado bebé entre los brazos, el conde, necesitado de explicaciones, corrió hacia la habitación, donde encontró a su esposa en brazos de otro hombre. Lleno de celos y de rabia, el hombre mató a los dos amantes con su espada, para después ordenar al criado que los aventara a un pozo lleno de cocodrilos que estaba dentro de la propiedad. Pero no solo a los recién fallecidos, sino al desafortunado bebé también. El sirviente confesó que ellos no serían los únicos cadáveres que habría en el pozo, pues la condesa brutalmente asesinaba a todos sus amantes, y él mismo se encargaba de desaparecer los cuerpos. El conde y el sirviente fueron juntos a deshacerse de los cadáveres. Cuando la condesa cayó a las profundidades para ser devorada por los animales, una siniestra risa, junto a largos lamentos, resonaban desde el palacio al puerto. Después de esta tragedia, el conde perdió la cordura. Paseaba por las calles gritando: ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que muera la condesa de Malibran! A casi un siglo de su muerte, condenada a pasar la eternidad junto a su pequeño deforme, la condesa de Malibran deambula por el puerto jarocho, pues los rumores dicen que al pasar la medianoche, en el lugar se pueden escuchar sus escalofriantes lamentos y el prolongado llanto de su bebé, al cual ella consideraba una abominación.